Panorama Empresarial, programa de noticias y análisis del acontecer empresarial y económico, tanto de Puerto Rico como del mundo. Saludos y bienvenido a un nuevo programa de Panorama Empresarial. Estuvimos ausentes por un periodo de tiempo, pero ya hemos vuelto con nuevos bríos para traerles temas de mucho interés, tanto a nivel local como a nivel global. Temas que se circunscriben a los ámbitos tanto empresariales como económicos. Es muy importante, quiero ser enfático en esto, que este programa no puede existir si no es con el apoyo, los pisos de ustedes. Por eso es importante que nos den like en las redes sociales que está saliendo este programa, sobre todo en nuestro canal de YouTube. Hoy vamos a traer un tema, una problemática que muy preocupante, que se ha constituido un tremendo dolor de cabeza para los dueños de negocios, para las empresas, en general para las distintas organizaciones que pueden existir en un país, que es el tema del reclutamiento y retención de la fuerza laboral. Y para abordar esta temática, y traemos con nosotros a la licenciada Briseida Torres, abogada laboral y especialista de recursos humanos. Bienvenida, Briseida. Muchísimas gracias por la invitación. Sí. Bueno, el tema trata de reclutamiento, trata de retención. Yo pienso que haya causales que crucen las dos áreas, pero pienso también que haya causales que diferencian uno de los otros. Por eso quisiera primero empezar por el tema de reclutamiento. ¿Cuáles son las causas, los factores que han provocado que haya una escasez de fuerza laboral en el mercado? O sea, que hay una contracción de la oferta laboral en el mercado actual. Bueno, hay muchos factores que influyen en lo difícil que se están haciendo los patronos el reclutar ese talento que es tan importante para poder hacer sus negocios, para poder funcionar día a día. Y el mercado ha cambiado. Ahora mismo es un mercado en el que pues, los candidatos, los empleados, son los que dictan qué es lo que quieren, qué es lo que necesitan. Así que a diferencia de quizás años anteriores, cuando uno como patrón tenía muchísimas opciones, cuando tenía una vacante, ahora al contrario, uno casi le está pidiéndole con mucha pasión y tratar de convencer a ese candidato de que nosotros somos el patrono de predilección, que te vamos a ofrecer un ambiente de trabajo adecuado, que te vamos a ofrecer los beneficios que tú estás buscando. Y pues hay diversos factores. Y en el tema de reclutamiento, pues uno de los factores que uno puede mirar es pues esa tasa de participación en términos de Puerto Rico. Y cuando vemos, pues Puerto Rico siempre ha tenido tasas de participación bastante bajas. Pues actualmente tenemos un 43% de tasa de participación. Así que hay todavía personas que están en parte de esa población civil no institucional, mayor de 16 años, que debe estar hábil y disponible para trabajar, pero que no están ahí como parte de ese mercado laboral. Y aunque a medida que ha pasado el tiempo, pues se van integrando en esa fuerza laboral, pues todavía no están ahí. Así que eso es un factor. Otro factor es definitivamente la pandemia. Yo tengo que decir que pues trastocó el mercado laboral. Habían cosas que iban a ocurrir de todos modos, pero que quizás se aceleraron por el tema de la pandemia, trabajos remotos. Quiere decir que antes de la pandemia ya esta tendencia se empezaba a mostrar, o realmente entró abruptamente con lo de la pandemia. En Puerto Rico definitivamente se veía pues sí, una disminución en el desempleo y un aumento leve en la participación en el mercado laboral, pero ya se veía viendo que estaba ocurriendo. Entonces viene la pandemia y obviamente tiene un efecto detrimental, porque es volver a traer a esa fuerza laboral que ya estaba activa, volver a traer más esa fuerza que nunca ha estado, o que hay que incentivarla más a que vuelvan a que entren en el mercado laboral. Pero ¿por qué la pandemia pudo haber sido un catalizador que haya exacerbado esta tendencia? Bueno, pues doctor, yo pienso, ¿verdad? Pueden haber muchas razones, pero una de las razones es que la pandemia le brindó la oportunidad a ese ciudadano a repensarse. ¿Por qué yo tengo que quizás estar en una oficina? Quizás puedo hacer otro tipo de trabajo. Así que abrió otras oportunidades de ingresos a las personas, así que esas personas pues quizás se sintieron bien en ese momento en poder ser autoempleados.
Pero sí vemos de todos modos una disminución en el autoempleo entre el año pasado a este, así que vemos una tendencia en que hay personas que estaban autoempleadas debido a la pandemia seguramente que están retornando al mercado. Así que, ¿verdad? Vemos todavía, unas mejorías que están todavía, ¿verdad? A pasitos, como yo digo, pero yo pienso que vamos a llegar, ¿verdad? A como estábamos antes de. Quiere decir que los últimos tiempos, meses, no sé si lo puedes focalizar en meses, que se está notando una mejoría en el aumento de la oferta laboral. Sí, por lo menos en el mercado puertorriqueño. En el mercado puertorriqueño definitivamente. Vemos que en términos de esas personas que están, el número de personas empleadas ha aumentado, la tasa de desempleo ha disminuido, así que vemos una mejoría y es que están retornando a los empleados, además que hay una necesidad real y los patronos están allá afuera buscando que se integren con otras ofertas, no necesariamente económicas, porque esto también es un asunto generacional. Eso te iba a preguntar de repente, ¿qué palancas los patronos han tenido que usar, apelar para poder atraer a este recurso laboral? Porque curiosamente esta tendencia se da en el contexto, por lo menos en el caso de Puerto Rico, de un incremento del salario mínimo, ¿no? O sea, todo esto ocurre y viene el incremento del salario mínimo de 9.50 la hora, que a mí era una vieja reivindicación del sector laboral, pero me es curioso y me da gracia por una parte porque ya había patronos que en el desespero por contratar el empleado ya había rebasado esa barrera de los 9.50, estaban las ofertas, te pago $10 la hora, $11 la hora. Sí, la realidad es que el mercado se fue ajustando de acuerdo a esa necesidad y vemos que entonces, pues sí, vemos ese aumento desde el año pasado, por ejemplo, a esas 4.000 personas más trabajando, y eso se ve reflejado también por eso, y ese aumento a 9.50 definitivamente, pues hay algunos que ya lo habían aumentado. Y la realidad es que cuando miramos cómo se comporta el mercado y vemos esas nuevas generaciones, pues qué factores tenemos que entonces ver para esa atracción de ese nuevo talento. Pues obviamente un tema es esa base salarial, pero otro tema son esos beneficios. Y pensar fuera de la caja, tenemos que ser innovadores atrayendo esas personas, ofrecerles lo que es el desarrollo. Los jóvenes están puestos para seguir aprendiendo, quieren desarrollarse, así que si tú eres un patrono que ofreces oportunidades de desarrollo a tus empleados, eso es algo que atrae a estas nuevas generaciones. Entonces, ¿tú consideras que ofrecerle, digamos, posibilidades de desarrollo, que implica, digamos, un elemento de aprendizaje en el área donde está, es mucho más atractivo para estas nuevas generaciones de empleados, trabajadores que están en el mercado, que, digamos, ofrecerle seguro médico? Bueno, definitivamente seguro médico es esencial y eso ya es un básico. Yo digo que ya es un given. El que está buscando trabajo está buscando también que ese patrono tenga algún tipo de seguro médico para él. Pero adicional a eso, pues tenemos que pensar fuera de la caja y en términos de oportunidades de desarrollo dentro de la empresa, de la organización, oportunidades en el que se subsidien estudios, oportunidades de seguir entrenándose en el área. Eso es un win-win, como yo digo, es un ganar-ganar. Obviamente el individuo sigue desarrollándose y la empresa va a tener un return de ese investment. Claro. ¿Tú crees que el factor de ayudas económicas otorgadas para paliar los efectos económicos negativos de la pandemia pudo haber operado en esta resistencia de las personas en edad laboral a continuar trabajando de manera formal y que, digamos, el agotamiento ya de esas ayudas ha sido el factor de que haya puesto a la gente a pensar, bueno, ya es hora de volver al mercado formal? Definitivamente, y las tasas lo demuestran, ¿verdad? En el momento en que mermaron esas ayudas y culminaron, pues es un reality check. Y esas personas que estaban viviendo de estos ingresos,
pues decidieron que era momento de retornar, así que definitivamente. Y en términos, ¿verdad?, cuando miramos las edades en términos de la tasa de participación en Puerto Rico, el 78% de las personas de 35 a 44 años son los que están conformando, ¿verdad?, esa tasa de participación mayor. Así que vemos entonces cómo están cargando, como quien dice, ese mercado laboral con la salida de los baby boomers que se están retirando, con un ingreso un poco más lento de esas nuevas generaciones. Así que ese mercado de 35 a 44 años es básicamente casi el 80%. Entonces, ¿tú consideras que esta resistencia a trabajar de una forma formal, y valga la redundancia, se ve más en el segmento de menores de 35 años? Sí, definitivamente. Nuestros jóvenes son bien creativos, hay que reconocerlo también. Así que han buscado la manera de diversificarse. Sin embargo, pues vemos que siguen preparándose académicamente en Puerto Rico, ¿verdad? Tenemos unos números que son envidiables quizás para otros países en términos de preparación académica. Y cuando miramos el mercado laboral y vemos esos números, vemos que la mayor parte de estas personas tienen un grado universitario. Así que ¿te refieres a qué personas? A las personas que están activas laboralmente. Las que están activas laboralmente tienen un grado universitario. Así que va a ser clave, ¿verdad?, que los jóvenes que vayan saliendo sigan preparándose para poder estar preparados e insertarse en ese mercado laboral. Sin embargo, como bien menciona, pues buscan entonces opciones de autoempleo, buscan opciones de otro tipo de ingreso, que no necesariamente es el ingreso, ¿verdad?, el insertarse en el mercado regular y normal de empleo. Sí, yo pienso que cuando se dio este paquete de ayuda, y es importante para aquellos televidentes, aquellos que nos están mirando, que no viven en Puerto Rico, conozcan que para paliar los efectos negativos del COVID, el gobierno de Estados Unidos dio un importante paquete de ayuda, ¿no? Que básicamente era financiera, eran unas ayudas particulares dirigidas a precisamente enfrentar las consecuencias del COVID, pero también, por ejemplo, implicó incremento del fondo de desempleo, de subsidio a los alimentos, etcétera, etcétera, y eso realmente creó una masa de dinero en manos de muchas familias que puso a muchas personas a pensar, bueno, me es más negocio quedarme en la casa disfrutando de esta ayuda que irme al mercado formal a trabajar, a aguantarle quizás la pesadez o la exigencia de un patrono, marcar la hora, etcétera, etcétera. Algunos se quedaron en la casa disfrutando la ayuda, otros probaron las aguas de lo que es el mercado informal de trabajo, ¿no? Uh-huh. Y algunos le cogieron el gustico al mercado informal, o sea, trabajar por cuenta propia, ¿no? Y se acabaron las ayudas porque las ayudas se han agotado y dijeron, bueno, mira, me ha ido muy bien en el mercado informal laboral. Entonces, eso quizás es un factor de mucho impacto, ¿no? Ahora, quiero a ver que tú me analices cómo influye también en el caso de Puerto Rico la variable de disminución demográfica, porque ciertamente estamos enfrentando una disminución de la población por diversos factores, ¿no? Bueno, pues en términos de la población, sí, definitivamente eso es un factor que no tan solo en Puerto Rico, a nivel de Estados Unidos también influencia las personas que van a estar disponibles y activas para trabajar. Por ejemplo, en el caso de Puerto Rico, del mes de julio al mes de agosto, vimos una disminución de 1,000 personas en esa población civil no institucional de más de 16 años, que es lo que, ¿verdad?, el Departamento del Trabajo analiza que deberían de estar hábiles y disponibles para trabajar. Así que obviamente teniendo una disminución, personas que se han ido fuera de la isla, personas, obviamente también el tema de disminución en general de nacimientos, pues obviamente eso va a tener un impacto. Y lo vemos, los números lo reflejan, así que eso hace también, ¿verdad?, que los retos de reclutamiento sean más difíciles, porque obviamente hay menos personas disponibles de por sí. Así que aquí, ¿verdad?, ya no hay mucho que hacer en términos de convencer que te vengas a trabajar conmigo, que ese número ya bajó, y pues va a haber entonces un mercado que definitivamente lo dicta ese candidato en términos de qué es lo que yo quiero y cómo tú me vas a traer como patrono. No, el tema realmente es peliagudo, es complicado, y lo digo no solamente como un analista, ¿no?, que analiza esta situación, lo he seguido de cerca, es que también me toca muy de cerca, pues yo soy dueño de un negocio, ¿no?, y lo he vivido.
Y por ejemplo, una de las primeras reacciones, una de las primeras contramedidas que han tenido que aplicar los patrones es reajusten el horario de trabajo del negocio, ¿no? Claro, eso repercute en los niveles de ingresos que tú puedes obtener. Porque si antes tú eras un negocio que abrías 12 horas al día y ahora lo tenías que llevar a, digamos, 8 o 6 horas al día, ciertamente estás perdiendo un segmento de generación de ingresos, pero lo tienes que hacer porque tú no puedes sobrecargar a la empleomanía que ya existe, porque la empleomanía tiene que descansar. O sea, entonces, para evitar realmente el agotamiento de esa empleomanía y evitar que se te vaya por esa sobreexplotación en cantidad de horas, pues entonces reajustan, cierran. Hay inclusive negocios que antes te abrían los 7 días a la semana y han tenido que determinar abrir los 5 días a la semana. Y esto realmente tiene un impacto fuerte en Puerto Rico, porque Puerto Rico es una economía de servicios fundamentalmente, ¿no? Y dentro del servicio, el área gastronómica es un área de mayor cobertura, ¿no? En este sentido. Así que la problemática es bastante compleja en ese sentido. Ahora, vamos a hablar del otro segmento de la problemática, la retención. Porque bueno, ok, reclutas, después de pasar millones de esfuerzos, haber tirado 10.000 promociones por donde quiera, y lograste reclutar a 2 o 3 personas. ¿Qué está pasando después para retener a esas 2 o 3 personas o la existente? Porque también se ha sabido de que el turnover de los empleados en muchos de estos negocios, y repito, tenemos que entender lo que ahorita dije, que la economía puertorriqueña es una economía de servicio típicamente, ¿no? ¿Qué factores están golpeando la cuestión de la retención, que está implicando un reto para retener a esos empleados? Definitivamente cualquier estrategia de reclutamiento debe estar atada a una estrategia de retención. De nada vale hacer todos los esfuerzos, como bien dice, y perder esos empleados en menos de nada. En 2 o 3 meses se me van. Bueno, pues uno tiene que, obviamente, como patrono, tener no nada más, ¿verdad?, una base salarial que sea competitiva, sino también beneficios. Y esto ¿verdad?, este tema es bien importante y es neurálgico en lo que estamos viviendo. Y es que nosotros necesitamos a nuestros empleados comprometidos, necesitamos a nuestros empleados que estén ahí, que estén dando el 100%. Y para eso necesitamos una fuerza laboral que tenga un engagement alto. ¿Cómo se mide esto? No todos los días uno se levanta de la misma manera, no se levanta del mismo ánimo, y cómo entonces uno logra que ese empleado sienta realmente una pasión y un sentido de pertenencia. Bueno, pues hay que buscar maneras en el que, obviamente, trabajo es trabajo, si no sería un hobby, claro está. Sin embargo, hay maneras de poder hacer un entorno laboral que sea una cultura que sea agradable, que sea un lugar donde uno desee estar, donde uno se sienta acogido, que sienta que uno es parte de algo más. Establecer unos valores claros que esos empleados que uno tiene, que tanto que reclutas como que retiene, se identifiquen con esos valores. Y para eso los programas de wellness son bien importantes. En estas generaciones que están subiendo entienden la importancia no tan solo de tener un plan médico básico, sino que adicional a eso tengas un programa de bienestar total en el que tanto mi bienestar físico como mi bienestar emocional sea atendido. Así que estos programas están siendo, tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico, se está viendo un incremento grandísimo de este tipo de programas. Y esos programas puede implementarlo cualquier tipo de patrono, ¿verdad? Sí, hasta pequeños o grandes patronos. ¿Implica algún costo para ese patrono implementar esos programas? Bueno, definitivamente hay diversas formas de implementarlo. Depende de los servicios que uno le vaya a dar a ese empleado, pues puede implementar, puede requerir un good costo, pero algo tan sencillo como brindar clases de algún tipo de ejercicio, algo tan sencillo como el brindar orientación sobre qué hacer si tú sientes que tienes una situación en términos de salud mental. A veces que es orientación y comunicación lo que buscan estos empleados. Así que puede, claro, representar un costo, depende del tipo de programa que uno implemente, pero hay cosas tan básicas que uno pudiera integrar en el día a día, no importa el tamaño. De igual forma, en términos de análisis de beneficios, el escuchar a esos empleados, los empleados quieren que los escuchemos. Tenemos que tener en consideración que estamos bregando con diversas generaciones ahora mismo. Ahora mismo es un momento histórico en donde hay diversas generaciones coexistiendo en un mismo lugar de empleo. Lo que necesariamente puede mover a alguien de 20 años no necesariamente mueve a alguien de 30, de 40, de 50, de 60. ¿Cómo enfrentar entonces ese reto de poder darle personalizar esos intereses, ese engagement que tú planteas? ¿Cómo lograrlo?
Es bien importante el escuchar, entender, se hacen surveys, hay diferentes maneras de poder tener esa retroalimentación del empleado para saber dónde entonces yo voy a poner esos esfuerzos de beneficio, porque hay veces que los patronos tienen beneficios que le cuestan muchísimo y que en realidad no están moviendo a nadie y que en realidad no es algo que está reteniendo a alguien. Así que ese análisis ¿verdad? Es necesario. ¿Y cómo entonces lo hacemos targeted? Pues tener diversos programas que muevan diferentes audiencias. Suena complicado, pero no lo es. Ponme un ejemplo. Un ejemplo. Bueno, pues por ejemplo, en términos de digamos, el mismo wellness, vamos a utilizar el mismo programa de wellness que estábamos hablando. Quizás yo tengo una empleomanía que se quedó trabajando híbrido o remoto y no le interesa ir presencialmente a hacer ejercicio al lugar de trabajo porque no me interesa, o ir porque no estoy yendo, o porque no me interesa estar horas de más allí. Pues se le ofrecen entonces algún tipo de clases virtuales, se le ofrecen algún tipo de otra opción que podamos llegar a esas personas de otra manera. Y eso va a depender también entonces de la generación, porque quizás algunos son más hábiles en algunos aspectos tecnológicos que otros, y quizás el que pueda ver un app de ejercicios quizás no le llame la atención si no es alguien tecnológico. Otro ejemplo podría ser en términos de actividades para los empleados. Hay veces que uno piensa que una fiesta grande o un evento musical puede mover a alguien. Hay veces que quizás eso no es. Hay veces que depende. Ajá. Entonces, pues uno tiene que buscar cómo diversificarlo, darle opciones a esa misma actividad que vas a hacer a diferentes. Conozco una anécdota de un colega que tenía un negocio que en esa misma línea, por ejemplo, el Día de Acción de Gracias, ¿no? Preparó una cena para los empleados, inclusive planificó cerrar con más tiempo el negocio. Le vinieron muy poco a la cena. Digo, no fue el mismo Día de Acción de Gracias, fue unos días antes, ¿no? Pero le vinieron muy poco. O sea, que quiere decir que esos empleados les resbaló. Le resbaló realmente a la cena de Acción de Gracias, que quizás para otro individuo de otra generación hubiera sido un toque muy sentimental. Claro. ¿No? Otro tema también en esto es los acuerdos de trabajo flexible. Sabemos que con la pandemia el trabajo remoto se volvió la norma, no la excepción. Y luego, pues, los patronos han ido tratando de retornar esa fuerza laboral al lugar de trabajo. La realidad es que va a depender de la persona, de la posición, de sus facilidades. Pero hay generaciones que tienen una preferencia a ese trabajo remoto. Sí. Cuando ahorita tú hablabas del engagement, hablabas de compromiso laboral, y realmente me vino a la mente la cuestión de la diferencia generacional. Lo que para gente como yo soy de los baby boomers, ya lo declaro, soy baby boomer, el compromiso laboral era 150% para esta generación, no lo es. Yo voy a aprovechar poner una anécdota que tiene que ver con mi negocio. Me acuerdo que un día, yo tengo un mesero, ¿no? Y el mesero que lo iba a relevar no vino, ¿no? Y le pedí al mesero que cubriera el turno. Él dijo, no hay problema. Días después, se repite más o menos la misma situación. Le dije, bueno, fulano, ¿tú crees que tú te puedes quedar a cubrir el turno? Ahí lo pensó 2 veces, a regañadientes se quedó. Se repite una tercera y a la tercera me dice, no. Y le digo, bueno, pero ¿y por qué no puedes? ¿Tienes un examen? Porque él era estudiante. Me dice, no, porque yo tengo que ir a surfear. O sea, ¿qué me demostró a mí esa expresión? Que para las nuevas generaciones hay vida más allá del trabajo. Eso es correcto. O sea, ellos buscan un balance entre el trabajo y lo que tienen que hacer el resto de su vida, ¿no? Otras cosas, diversión, etcétera, etcétera. Que para mi generación no. Mi generación, compromiso laboral implicaba dar la milla extra, 150%, el jangueo, las cuestiones de diversión quedaban en un segundo plano, ¿eh? Y eso creo que hay que entenderlo, los patronos tienen que entenderlo, ¿no? Que como bien tú lo has señalado, el enfoque, la proyección ante la vida de esas nuevas generaciones es muy diferente y por lo tanto hay que buscar resortes que se encajen precisamente con esos intereses, ¿no? Definitivamente, la realidad es que las nuevas generaciones quieren esa flexibilidad, creen 100% en tener un balance entre vida y trabajo y la realidad es que van a hacer el trabajo, no es que no, pero no ¿verdad? Y esto es un aspecto generacional, ellos quieren hacerlo a su forma,
necesitan retroalimentación, les gusta mucho el feedback, pero tienen que dejarlos hacer el trabajo. Así que es un poco diferente y van a hacer su horario y no significa que van a trabajar más o menos o que el compromiso va a ser mayor o menor. Es que la realidad y el enfoque es totalmente diferente. No, y eso incluye, tú lo estuviste hablando ahora de, vamos a llamarle estímulos positivos, ¿no? Para lograr mayor compromiso. Pero también está la reacción que el patrono debe tener con respecto a una indisciplina, a una violación del reglamento del trabajo. Normalmente en tiempos de antes, con otra generación, tú venías, le ponías un memo y se acabó la historia y quizás el empleado entendía el valor del memo. Ahora no necesariamente. Ahora inclusive tú le pones un memo y la respuesta es abandonar el puesto de trabajo. O sea, es otro elemento. O sea, cómo manejar también los estímulos de carácter negativo, sin llamarlo, ¿no? Claro, claro. ¿Entendés? Ahora, esta problemática hemos visto que tú te enfocas mucho en el tema, o nos hemos enfocado mucho en el área de Puerto Rico. ¿Se puede observar en otras partes del mundo? ¿Es un problema general? Sí, definitivamente. El problema no es tanto a nivel de Puerto Rico, en todos Estados Unidos y a nivel global. Los temas de cómo ha cambiado el mercado laboral es una situación a nivel mundial y los efectos post-pandémicos también se vienen viendo. A nivel de Estados Unidos las tendencias son muy similares, obviamente. Ellos a nivel de Estados Unidos las tasas de desempleo son mucho menores cuando lo comparamos con Puerto Rico y las tasas de participación muchísimo más altas. Sin embargo, de todos modos vemos esa merma y esos retos en términos de reclutamiento incluso peores, porque en el caso de Puerto Rico, pues el efecto isla y otros temas quizás se nos hace un poquito, tiene sus pros y sus contras, pero el mercado se ha ido moviendo. En el caso de Estados Unidos la competencia es real entre los patronos, pero podemos tener a una persona trabajando para California, desde otro estado, la legislación es un poco, es todavía yo creo que más retante. Recientemente estuve conversando con colegas que tienen posiciones similares en Estados Unidos y los retos son igual o peores. Entonces, estas tendencias que tú has dibujado muy bien, has explicado muy bien en el programa de hoy, ¿tú crees que logren cambiarse o estas son tendencias que llegaron para quedarse? En términos de la participación laboral, yo, ¿verdad?, soy bien positiva en ese aspecto y yo pienso que estas nuevas generaciones van a lograr incursionar en este mercado formal de empleo y esos números pueden cambiar. Sin embargo, en términos de la realidad de lo que están pidiendo los candidatos y los empleados hoy día, vino para quedarse. No podemos ser ilusos de pensar que esto no cambió. Claro que cambió. Así que esto no es cuestión de esperar. Tenemos también una economía que ha cambiado y eso tiene un impacto, el mercado económico tiene un impacto totalmente directo con el mercado laboral. Así que en la medida que tengamos la situación económica que estamos viviendo, vamos a seguir viendo esto. Pues bien, espero que hayan podido disfrutar, ¿no?, de este programa, de este análisis en el día de hoy. Yo creo que si se puede sacar una moraleja del mismo va bien dirigido a los patrones, a los patronos tienen que enfocarse el problema de recursos humanos desde otra perspectiva, ¿no? La cuestión del ambiente laboral, el ambiente organizacional, tienen que enfocarlo desde otro ángulo. ¿Por qué? Porque están absorbiendo una fuerza laboral multigeneracional, con intereses muy diferentes. Entonces, si queremos ser exitosos en las organizaciones, en reclutar, pero sobre todo en retener, realmente esto requiere un esfuerzo de conocimiento y de aprendizaje continuo por parte de los que dirigen, controlan y dirigen las empresas. Así que, Briseida, una vez más, muchas gracias por tu presencia aquí, por tus ideas y será hasta una nueva edición de Panorama Empresarial.